Pues muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor González de Arechiga por la invitación. Estoy de visita en Monterrey, pero he alegado. Y en el TEC, la Academia de Alfonso Reyes ya había estado en el pasado, pero en el EGAP no había estado nunca, así que es mi estreno. Encantado de venir y de traer algunas reflexiones en relación con los asuntos de seguridad y de justicia que preocupan a México, que yo creo que están de mucha actualidad, y respecto de los que, con toda la humildad y con el respeto del extranjero que está opinando de cosas que no son las suyas, pues sí quisiera exponer mi punto de vista. Aprovechando que estamos como en familia, pues yo creo que podemos hablar casi con la tranquilidad del off the record y por lo tanto con mucha sinceridad, insisto, con el mejor de los espíritus, no de criticar, sino por el contrario, de decir, miren, yo creo que en esta cosa están ustedes mal, y si de algo les sirve la opinión, pues naturalmente ayudarles a ver cómo se pueden rectificar las cosas que no están bien. Y el final, mejor dicho, el principio de la conferencia, que es el título, es en realidad el final. Cortes especiales para combatir la delincuencia organizada. Bueno, yo digo que sí. No exactamente quizá con ese enunciado, pero me parece que son una herramienta imprescindible. Pero no debo empezar por ahí, esa más bien debería ser la conclusión a la que ustedes lleguen si lo que yo expongo, lo que yo les comparto y desde luego sobre todo lo que a continuación debatimos, realmente les convence de que esa puede ser una herramienta útil para que México haga frente con éxito al gravísimo problema de seguridad que tiene, de seguridad y justicia, fundamentalmente tal y como yo lo planteo. Y mi experiencia en ese sentido, pues como el doctor González de Arechiga señalaba, pues lo vuelvo a decir, humildemente puede servirles de alguna manera de referente, no porque yo sea más inteligente, sino porque yo he tropezado antes en la piedra y entonces tómenme la palabra cuando yo le digo no vaya por ahí porque se va a tropezar, y lo sé por experiencia porque yo tropecé primero. Yo fui fiscal desde el año 1989 en España y enseguida me destacaron a la Fiscalía Antidroga, que en realidad no es solo tráfico de drogas, sino una fiscalía contra el crimen organizado que opera en la Audiencia Nacional. En esa fiscalía yo adquirí una experiencia intensiva de combatir la delincuencia organizada en los tres escalones que tienen relación con el tráfico de drogas, es decir, el tráfico mismo, el escalón anterior, que es el tráfico de precursores de las sustancias químicas que se utilizan en la transformación de las drogas, y también el posterior, que es el lavado de dinero. En ese sentido, sí tengo alguna experiencia que puede serles de utilidad. De ahí me pasé a la Fiscalía Anticorrupción y en realidad estamos llenando los dos aspectos en los que los sistemas de seguridad y de justicia en América Latina están colapsando, pues están en una situación de grave peligro porque no son capaces de dar la respuesta que los ciudadanos están necesitando. De manera que si estamos hablando de delincuencia organizada y estamos hablando de corrupción, estamos hablando en realidad de las dos caras de una misma moneda. Son problemas gravísimos, son problemas además que han alcanzado unos límites insospechados hace muy pocos años y son problemas a los que hay que hacer frente con serenidad, con paciencia, con firmeza, encontrando el camino y buscando la solución que en todo caso, les anticipo, no se va a producir enseguida. No va a haber resultados, incluso aunque hoy se empiecen a hacer las cosas que hay que hacer hasta dentro de unos años. Lamentablemente mi primera información para ustedes es que, y como les vuelvo a decir, es una mera opinión, no se están haciendo en este momento las cosas que se necesitan. Pero dicho esto, habría que añadirle a mi currículum, también lo ha dicho Bernardo, que yo estuve aquí en 2006, yo llegué a dirigir el Observatorio del Delito en la segunda mitad del 2006, me quedé buena parte del año 2007. Ustedes recordarán que ese fue precisamente el punto de inflexión. La violencia se desató en Monterrey o en el estado de Nuevo León en enero de 2007. Hasta entonces había una calma que hoy sabemos precedía a la tempestad. Yo lo que puedo decir, y no sé, los amigos que estaban en ese entonces cerca del proyecto
tendrán sin duda su opinión. Yo hoy en día sé que ese proyecto llegó tarde, que era un proyecto de prevención del delito, pero el delito no era un problema de prevenir en aquel momento. Estábamos ya en una necesidad de preparar la represión y efectivamente la actividad hizo eclosión, como digo, en enero de 2007. Las cifras de muertes violentas en el área metropolitana de Monterrey se dispararon en ese primer semestre de 2007 y ya en ese momento el sistema de seguridad y justicia del Estado, y yo diría que el federal, no estaban preparados para responder, y es en buena medida por lo que se ha producido después, lo que se ha producido. Y bueno, pues no sé si por suerte o por desgracia para ustedes, pues siempre hay alguien que está peor que uno. Y en este momento, en aquel momento, en 2007, Guatemala estaba todavía, creo, sigue hoy todavía peor que están ustedes, y el secretario general me dijo: lo has hecho tan bien en México que te voy a dar un trabajo más difícil. Me mandaron a Guatemala, donde estuve 3 años, desde septiembre de 2007 hasta septiembre de 2010, lo estaba hablando antes de empezar, de dónde me tuve que ir, pues porque sencillamente había algunos que estaban decididos a sacarme de la circulación por las buenas o por las malas. Por las buenas y por las regulares ya lo habían intentado, de manera que venían las malas. Bueno, desde entonces estoy en la Fiscalía del Tribunal Supremo en Madrid, en un puesto mucho más tranquilo, en el que me limito a despachar causas de aforados, que son diputados o senadores que infringen el ordenamiento jurídico, no necesariamente en algo que tenga que ver con el desempeño de sus funciones públicas, sino en cualquier actividad, pero son aforados de la sala segunda, y el resto pues es despachar recursos de casación de las decisiones que toman las audiencias y que suben en apelación al Tribunal Supremo. Bien, yo diría que es imprescindible que nos ubiquemos en el problema que tenemos ahora. Yo escucho muchas cosas, soy un atento observador de la realidad de México, a veces responsables políticos o institucionales, a veces los medios de comunicación, que se dicen algunas cosas acertadas y se dicen algunas cosas manifiestamente desacertadas. En ese sentido, por ejemplo, que yo mencionaba hace un momento que la explosión de la violencia tuvo lugar en enero de 2007, todo el mundo dice: bueno, es que el presidente Calderón se metió en una guerra que no sabía ni cómo, ni cuándo, ni si la podía ganar, etc. Y yo digo, no es verdad. Es decir, en esa guerra contra el narcotráfico se han hecho cosas bien y se han hecho cosas mal, pero la guerra en realidad no la provoca lo que hiciera o dejara de hacer el gobierno federal. La guerra la provoca un problema geopolítico que no es mexicano, del que México está pagando una deuda terrible, pérdida de vidas humanas, pero que estaba fuera de control para el gobierno de los Estados Unidos, para el gobierno de México o para cualquier otro gobierno de la región. Miren ustedes, el tráfico de drogas. El tráfico de drogas, que engloba desde el punto de vista de la opinión pública un poco de todo, que en realidad necesita enseguida ampliar el foco a lo que hoy conocemos como delincuencia organizada, empieza hace muchísimos años. Empieza cuando Estados Unidos deroga la ley seca, legaliza el consumo y la comercialización del alcohol y naturalmente los malos, que siempre son malos, y esa es otra lección que convendría, ahora que hablamos de la despenalización, tomar en cuenta, pues cuando esto deja de ser negocio porque ha sido legalizado, pues le dedican a cualquier otra cosa que sea ilegal. De manera que el problema se remonta, no digo nada, hasta los años 30. Cuando les legalizan el alcohol las mafias de los Estados Unidos, se dedican a los estupefacientes. Hasta ese entonces no habían sido objeto de su atención y empiezan a traficar con todos los derivados de 3 sustancias vegetales que tenían un enorme poder de alterar la psique humana, que eran básicamente el cannabis, de donde sale la marihuana, la adormidera, de donde sale el opio, o de donde sale la heroína, y también la hoja de coca, de donde sale fundamentalmente la cocaína. Bueno, se tiran haciendo negocios por 30 años hasta que la comunidad internacional se da por enterada y en 1961 aprueba la Convención sobre Estupefacientes. Y me parece importante, para lo que vamos a hablar después, entender en qué consistía esa convención. Es una convención que establece que esas sustancias, que son extremadamente peligrosas para la salud pública, pero que de todas formas tienen, como siguen teniendo al día de hoy, usos medicinales, usos beneficiosos, tienen que ser reguladas, tienen que ser controladas.
Y la herramienta principal de que se dota la comunidad internacional para hacer frente a esa realidad es una herramienta de fiscalización, es decir, control administrativo. Hagamos distintas listas, vemos cuáles son los derivados del cannabis, de la coca o de la dormidera que tienen usos que pueden ser beneficiosos, sobre todo de carácter medicinal, y pongamos todos los derivados, todas las sustancias que se producen a través o a partir de esas materias primas en la lista de lo que está prohibido, en la lista de lo que está permitido, en la lista de lo que está libre para su circulación, y apliquemos un procedimiento en el que todos los Estados miembros que ratifiquen esa convención tienen que fiscalizar. Usted, dentro de su territorio, se encarga que el cannabis sirva para hacer pastillas que son ansiolíticos, o que la dormidera sirva para hacer morfina, para darle a los enfermos terminales, pero no para hacer heroína y que la gente se drogue en las calles. Ese sistema funciona un tiempo, pero ¿qué hacen los grupos del crimen organizado? Y esa es la constante que yo quiero que entiendan esta tarde. Pues dice, bueno, pues si nos han prohibido las sustancias vegetales, dediquémonos a los químicos. Y entonces es la época del LSD, y la época de las anfetaminas. Pues si es más complicado traficar con sustancias vegetales, trafiquemos con sustancias químicas, que por no estar no están ni prohibidas, porque nadie se había ocupado de que el ácido lisérgico pudiera ser convertido en una pastillita que te tomabas y entonces veías todo de colores. Entonces, durante la siguiente década, esa es la situación. En 1971, la comunidad internacional se da cuenta y hacen otro convenio de psicotrópicos, que son todos esos químicos. Y vuelta al sistema, fiscalización por parte de los estados y listas de sustancias prohibidas y de sustancias controladas. Y nos tiramos otra década y los criminales dicen, bueno, pues ya sí, de todas maneras está prohibido lo vegetal y lo químico, pues qué más nos da, nos dedicamos a todo, a lo vegetal y a lo químico. Y entonces en 1988 es cuando llega la reacción otra vez de la comunidad internacional y hace un convenio de estupefacientes y psicotrópicos. Pero cambia por completo la filosofía porque dicen, no, ahora ya no es un control administrativo, la herramienta principal es la represión penal. Esta es la guerra contra el narcotráfico, vamos a perseguir a los narcotraficantes en cualquier lugar del mundo, jurisdicción universal, mecanismos especiales de investigación que son entregas vigiladas, agentes encubiertos, que son escuchas telefónicas que hasta ese entonces no se venían aplicando, o por lo menos no se aplicaban de manera sistemática y uniforme en todos los países, y vamos además a adelantar y a retrasar la barrera de la represión penal. No es suficiente perseguir el tráfico de drogas, adelantémosla y perseguimos también el tráfico de precursores. Y además extendámosla en el mecanismo, en el íter de ejecución del delito, al lavado. Porque con el dinero que lavan, ese es el incentivo para que sigan traficando, y además con esos recursos enormes que reciclan de vuelta en el mercado lícito de bienes y servicios, ellos se hacen más fuertes y no hay manera de destruirlo. Bueno, ese modelo sigue funcionando desde 1988, toda la década de los 90 hasta el año 2000. Y en el año 2000, y es muy importante llamar la atención sobre eso, la represión penal sobre los grupos del crimen organizado que se dedicaban primordialmente al tráfico de drogas, de cualquier droga, produce otra vez un efecto colateral, y es que ellos han expandido su oportunidad de negocio a otras actividades que les resultan igualmente rentables en la medida en que están igualmente prohibidas. Y cuando en 2000 se aprueba la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, los legisladores internacionales, atendiendo a esa realidad, dicen, bueno, muy bien, toda la delincuencia organizada, ya no solo el tráfico de drogas, todos los grupos que tienen jerarquía, organización, que corrompen, que se infiltran en la sociedad, que realizan toda clase de negocios y todas las medidas que tenemos que adoptar para perseguir esa criminalidad organizada con las herramientas del Estado de Derecho. Pero esa convención, que no deja de ser una mejora, un perfeccionamiento de la Convención de 1988 y que se extiende más allá de lo que es tráfico de drogas a delincuencia organizada en general, tiene 3 protocolos adicionales que nos dan una imagen muy clara de a qué se han dedicado los que en los años 80 eran solo narcotraficantes y ahora han expandido su negocio. Se han dedicado a traficar con migrantes, se han dedicado a traficar con mujeres y niños,
y se han dedicado a traficar con armas y municiones. Entonces el catálogo es más completo. La Convención, delincuencia organizada, genéricamente, y 3 protocolos adicionales: mujeres, niños, migrantes, armas y municiones. Bueno, entonces, ¿cuál es la realidad en la que México se encuentra en 2006-2007, cuando a mí me toca aterrizar aquí, con el presidente Calderón me toca aterrizar en Los Pinos, que es, sin duda, una misión mucho más complicada? Pues se dice, no, es que se inicia una guerra y esa guerra ha sido contraproducente, y entonces ahora tú dices, no, lo que hay que hacer es legalizar. No, mire usted. Bueno, ahora vamos a ver si se hizo bien o se hizo mal, o qué se está haciendo bien o qué se está haciendo mal. No, la guerra no empieza por lo que hace o deja de hacer el gobierno federal. La guerra empieza porque los mercados han evolucionado de tal modo que se produce un enorme reflujo de estupefacientes de origen vegetal, porque ahora las drogas se fabrican con productos químicos que se sintetizan en China, que llegan por vía marítima en la mayor parte de los casos directamente a los Estados Unidos, a veces a México, a veces a Guatemala, etcétera, pero que en todo caso significa que las drogas son más baratas, son químicas, se hacen en los garajes de San Diego y no necesitan ser transportadas desde Sudamérica hasta Norteamérica. Eso significa que hay toneladas de cocaína producidas en Colombia, en Bolivia y en Perú que ya no tienen acceso a los mercados de los Estados Unidos. Entonces se produce un reflujo de drogas que ya no se pueden colocar en el primer mundo y que de todas maneras, ya que las hemos producido, ya que seguimos teniendo los laboratorios en Sudamérica en plena producción, tenemos que hacer que alguien se coma. Y México se convierte de un país transportista en un país consumidor. Entonces, toneladas de droga que antes se gastaban en Chicago o en Seattle o en Nueva York, ahora se gastan en Monterrey, en Guadalajara o en cualquiera otra de las grandes ciudades mexicanas. Y al convertirse en México en un país consumidor, se produce una guerra entre los cárteles por quedarse con los mercados. Entonces, ¿cuál es el mercado más apetecible en toda la República Mexicana? Monterrey. Es donde hay más dinero. Porque es donde hay más jóvenes que tienen poder adquisitivo. Entonces hay una guerra por conquistar Monterrey, porque antes Monterrey era una sucursal del cártel del Golfo, y como era solo un lugar de paso, pues el cártel cobraba su derecho de paso y los otros cárteles transitaban y no había ningún problema entre ellos mientras todos conseguían colocar el producto. Pero si la demanda se ha reducido, no porque los estadounidenses se droguen menos, sino porque se drogan con otras cosas que producen ellos mismos y por lo tanto no necesitan la producción de Sudamérica transportada a través de Centroamérica, el Caribe y México. Y ahora hay toneladas de cocaína que hay que colocar en la República Mexicana, pues entonces la guerra es evidente. Y además, como ahora la demanda es escasa, pues el cártel que controlaba las rutas de Nuevo León decide que ya no pasa nadie más, ni pagando ni sin pagar. Porque si les deja pasar, el problema es que no coloca su producto. Y esa es la guerra. ¿Qué ha hecho después el gobierno federal? Lo vamos a ver después. Pero esa es la guerra. La guerra es una guerra de mercados, es una guerra comercial, con productos ilícitos, exactamente igual que habría ocurrido con productos lícitos. La diferencia es que estos ilícitos del producto, ilícito es el método. Estos no se andan poniendo demandas cuando pisan los mercados, se andan matando. Y eso es lo que llevan haciendo desde 2007. Así de sencillo. Tenemos, por lo tanto, instrumentos internacionales a los que obedecen reformas legislativas domésticas, porque cada país, antes o después de ratificar, tiene que adoptar esas disposiciones en su derecho interno, que siempre van por detrás y que además solo nos permiten abordar el problema, cuando se habla de la legalización o de la despenalización, entendiéndolo en su conjunto. Bueno, podemos entender que los políticos al uso, o los periodistas, o personas muy bien intencionadas de la sociedad civil, pues digan lo que les pide el cuerpo, lo que les sale del alma, y no, miren, no queremos más muertos, hagan lo que sea, legalicen. Un momentito. Bueno, podemos considerar cualquier opción. Pero en todo caso, los especialistas, los técnicos, tenemos que considerar las opciones viendo el mapa completo, no solo una parte del mapa.
El problema sigue siendo gravísimo. Pero lo primero que hay que decir es, mire, pase lo que pase con las drogas, eso no va a hacer que los jefes de los cárteles se conviertan en ciudadanos honrados al día siguiente. Ellos van a seguir siendo criminales. Más bien al contrario, si usted les quita este área de negocio, ellos van a concentrar toda su actividad en las otras. De la misma manera que hace 20 años nadie traficaba con los migrantes emigraban como Dios les daba a entender, cruzaban el desierto por donde podían, de una manera espontánea. A lo más había, no sé si le llaman polleros en la frontera, por los que les ayudaban a cruzar. Pero ahora es una industria organizada, ahora los migrantes van de 70 en 70 en contenedores. De manera que el reflujo de las drogas ha producido que los narcotraficantes ya no solo sean narcotraficantes, sino también traficantes de seres humanos. Y como se han enfrentado entre ellos, han necesitado un montón de armas y han incrementado su demanda de armas y municiones, que antes era muy reducida porque mantenían una violencia de mantenimiento, digamos, pero ahora están en guerra, entonces ahora necesitan tanques si pudieran. Y el problema geopolítico es que, a mi entender, no funciona ese modelo, porque posiblemente hay que revisarlo, pero antes que eso, y principalmente porque no todos los socios están haciendo su trabajo. Y eso está produciendo una situación extremadamente desigual y extremadamente injusta para México, que es el que está pagando la factura de vidas. Porque si tenemos un acuerdo en el que se nos dice que tenemos que combatir la oferta y la demanda, y que tenemos que combatir no solo el tráfico de drogas, sino el tráfico de armas, el tráfico de mujeres y niños, el tráfico de migrantes. Y yo hago mi parte en procurar reducir la oferta, pero tú no haces la tuya en procurar reducir la demanda, ya estamos mal. Si la segunda es que somos socios en un tratado de libre comercio, tus ciudadanos son legales en mi territorio, pero los míos son ilegales en tu territorio, pues estamos peor, porque no hay mejor oportunidad de negocio que lo clandestino. Y si yo tengo 12 millones de mexicanos en territorio de los Estados Unidos, más otros 12 de todos los otros países de América Latina, en situación clandestina por el resto de sus vidas, porque no les legalizan, porque no les dan la residencia, porque no les dan la nacionalidad, pues ahí tienes la mano de obra del crimen organizado en los Estados Unidos, que no vamos a decir que no existe, porque sabemos cómo llega la droga hasta Nuevo Laredo, pero cómo llega desde Laredo hasta Chicago. Ya pies no tiene, alguien la tiene que llevar, ¿verdad? Los mismos cárteles que hay aquí de una manera muy notoria, los hay allí de una manera más discreta. Entonces, si tú no das una solución al problema de la migración, tú no puedes solucionar el problema del crimen organizado. Entonces resulta que la convención que establece los derechos de los migrantes y de sus familias, que es del año 90, tiene apenas 40 ratificaciones, pero somos 200 socios. Y si te vas a la lista de los que la han ratificado y los que no la han ratificado, pues la han ratificado todos los países que envían migrantes y no la han ratificado ninguno de los países que reciben migrantes. Entonces no la ha ratificado Estados Unidos, no la ha ratificado Canadá, no la ha ratificado ninguno de los 27 socios de la Unión Europea. Pues estamos mal. Y si luego resulta que tú tampoco controlas las adopciones clandestinas, y eso te lleva a realidades extravagantes, como que Guatemala, que es un país de 13 millones de habitantes, es el segundo país del mundo en adopciones internacionales después de China, que son 1.300 millones. En números absolutos, es decir, no puede ser, ¿cómo puede ser que exporte niños China en número de 5.000 y exporte niños Guatemala, que es un país insignificante comparado con China, en número de 4.950? No me salen las cuentas. Pero es que vamos al otro capítulo, ¿y qué pasa con las armas? Bueno, usted es el productor, usted es el exportador de armas. Estimaciones de Transparencia Internacional dice el 50% del mercado de armas y municiones es clandestino. O sea, no puede ser, yo puedo entender que usted que fabrica armas y municiones las coloca en el mercado y un 10% se pierde y acaba en las malas manos. Pero lo que no puede ser es que se le pierda a usted la mitad de la producción. Eso quiere decir que usted no está haciendo la tarea que la ley le exige, si no de prohibir, si por lo menos de controlar quiénes son sus clientes. Y el problema es que sabemos dónde terminan esas armas, dónde está la guerra, dónde está la violencia. Y por último, ustedes que viven aquí, como yo que he visitado los lugares, no necesitan investigaciones muy profundas para saber dónde está el dinero. El dinero no está en Tijuana, está en San Diego.
No está en Nuevo Laredo, está en Laredo. No está en Reynosa, está en McAllen. No está en América Latina, está en Miami. ¿Y cuánta gente notoria de cierta entidad ha ido a la cárcel en los Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico? Pues con los dedos de una mano. Entonces, perdóneme, si tenemos un contrato por el cual yo tengo que perseguir el tráfico y limitar la oferta, pero usted tiene que perseguir el lavado y no lo persigue, tiene que limitar el movimiento de armas y municiones y no lo limita, tiene que ocuparse de que los seres humanos tengan un estatus legal en el lugar donde viven y trabajan, puedan criar sus familias y vivir con dignidad, y usted tampoco cumple esa parte. ¿Qué estamos haciendo? Usted está haciendo que se queda con todos los beneficios y a mí me dejan los muertos. Yo tengo 50.000 muertos y usted no tiene ninguno. Yo estoy haciendo un enorme esfuerzo y usted no está haciendo el esfuerzo correspondiente. Entonces, esa política no funciona. El problema, por tanto, no es despenalizamos o no despenalizamos, es perseguimos o no perseguimos. Pero si perseguimos, perseguimos todos. Y tú me metes en la cárcel a los señores que están vendiéndole armas y municiones a los narcotraficantes que matan aquí. Y tú y yo, de común acuerdo, hacemos investigaciones entre los dos países, levantando inteligencia financiera para ver dónde se está lavando el dinero de los ingentes beneficios que no llegan, vamos a decir que llega un 10% a Culiacán, que se quedan allí, donde se ha producido la operación final de este tráfico. Y sobre todo, además, no podemos seguir manteniendo una situación en la que todos los países de la región están colapsando sus sistemas de seguridad y de justicia, porque la capacidad de amenaza, de violencia y de corrupción del narcotráfico desborda las capacidades de los estados. Y el ejemplo, evidentemente, es el triángulo norte de Centroamérica. Guatemala, Honduras y El Salvador. Juntas son el lugar más mortífero del mundo. Muere más gente en Honduras en este momento que en Afganistán y que en Irak. Y son países que atravesaron durante la Guerra Fría conflictos tremendos, que eran guerras civiles en lo doméstico, pero que eran episodios muy calientes de la Guerra Fría. La Guerra Fría la llamamos fría porque era fría en Europa, pero no era nada fría en Vietnam, ni era fría en el Congo, ni era fría en Centroamérica. Y aquella guerra ya terminó, pero como no se han puesto los mecanismos que permitan a esos países salir de la situación de conflicto y pasar a una situación de coexistencia pacífica, pues se siguen matando. Los jóvenes que hoy están en las maras de Guatemala